Este video tiene como objetivo explorar la estructura del cerebro humano, identificando sus partes principales y explicando la función de cada una. Vamos a profundizar en las divisiones anatómicas y funcionales, desde los hemisferios cerebrales hasta estructuras como el cerebelo y el tronco encefálico, ofreciendo una comprensión integral del mapa cerebral y cómo contribuye cada sección a nuestra vida diaria. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El cerebro humano es uno de los órganos más complejos del cuerpo, responsable de controlar cada pensamiento, emoción y movimiento. Con un peso aproximado de 1.4 kilogramos, el cerebro está compuesto por millones de neuronas que trabajan en conjunto para procesar información, coordinar funciones vitales y permitir la percepción del entorno. Está protegido por el cráneo, una estructura ósea resistente, y cubierto por 3 membranas conocidas como meninges. Organización general del cerebro. 1. Sustancia gris. Consta de cuerpos neuronales, principalmente en la superficie de la corteza cerebral, encargada de procesar información. 2. Sustancia blanca, constituida por axones recubiertos de mielina que permiten la comunicación rápida entre distintas partes del cerebro. Imaginemos el cerebro como una gran ciudad. La sustancia gris sería como los edificios donde se toma cada decisión, procesamiento de información, y la sustancia blanca serían las carreteras que conectan los edificios, facilitando el movimiento de información. Anatómicamente, el cerebro se divide en 3 secciones principales. 1. Prosencéfalo. Incluye el cerebro anterior, donde se localizan los hemisferios cerebrales. 2. Mesencéfalo. Conecta las diferentes partes del cerebro y está relacionado con funciones básicas. 3. Rombencéfalo. Comprende el cerebelo y el tronco encefálico. Cada una de estas divisiones se asocia con diferentes funciones cognitivas, motoras y emocionales que veremos a lo largo del vídeo. El cerebro está dividido en 2 mitades llamadas hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ambos hemisferios están conectados por una estructura llamada cuerpo calloso, que permite la comunicación entre ellos. El hemisferio izquierdo predomina en el procesamiento lógico, analítico y en el lenguaje. Se le asocia con habilidades matemáticas y la escritura. El hemisferio derecho está relacionado con la creatividad, la imaginación y la percepción espacial. Maneja el reconocimiento de caras y el procesamiento de información emocional. Ejemplo, al resolver un problema matemático, el hemisferio izquierdo se encarga del análisis y los cálculos, mientras que, al dibujar, el hemisferio derecho aporta la creatividad y la percepción del espacio. Cada hemisferio cerebral se subdivide en 4 lóbulos principales que se encargan de distintas funciones: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. 1. Lóbulo frontal. Ubicación. Parte frontal del cerebro. Función. Controla la toma de decisiones, el razonamiento y el movimiento voluntario. Es también responsable de la personalidad y la conducta social. Ejemplo, cuando decidimos hablar en público, el lóbulo frontal está evaluando los pros y los contras, y controlando la planificación y el autocontrol. 2. Lóbulo parietal. Ubicación. Detrás del lóbulo frontal. Función. Procesa la información sensorial del cuerpo, como la temperatura, el dolor y el tacto. También ayuda en la percepción del espacio. Ejemplo, cuando tocamos un objeto caliente, el lóbulo parietal procesa la sensación y nos hace reaccionar para retirar la mano rápidamente. 3. Lóbulo temporal. Ubicación. Cerca de los oídos, en ambos lados de la cabeza. Función. Es fundamental para la audición, el lenguaje y la memoria. Ejemplo, escuchar música activa el lóbulo temporal, que interpreta los sonidos y los almacena en la memoria. 4. Lóbulo occipital. Ubicación. Parte posterior del cerebro. Función. Responsable del procesamiento visual. Ejemplo, al ver una película, el lóbulo occipital interpreta las imágenes y permite reconocer objetos y caras. Piensa en los lóbulos como departamentos especializados dentro de una empresa. Cada uno tiene un enfoque distinto, pero todos trabajan juntos para mantener la organización operando de manera eficaz. El cerebelo. Equilibrio y coordinación. El cerebelo, ubicado en la parte posterior e inferior del cerebro, es esencial para el equilibrio y la coordinación motora fina. Aunque solo representa alrededor del 10% del volumen cerebral, contiene casi la mitad de las neuronas del cerebro, lo cual es una muestra de su importancia en el control motor. Funciones principales del cerebelo. 1. Coordinación de movimientos, ayuda a realizar movimientos suaves y precisos. 2. Equilibrio y postura, controla la postura corporal y el equilibrio. 3. Memoria motora, facilita la automatización de movimientos complejos, como andar en bicicleta o escribir. Ejemplo,
Si practicas deportes, el cerebelo trabaja activamente para mantener el equilibrio y coordinar los movimientos, lo que es crucial para realizar cada actividad con precisión. El cerebelo es como el director de orquesta, que asegura que todos los movimientos se sincronicen y se realicen de manera fluida. El tronco encefálico. El centro de control básico. El tronco encefálico conecta el cerebro con la médula espinal y controla funciones automáticas e involuntarias como la respiración, el ritmo cardíaco y la digestión. Esta estructura es esencial para la supervivencia. Componentes del tronco encefálico. 1. Mesencéfalo, relacionado con los reflejos auditivos y visuales. 2. Protuberancia, ayuda a coordinar el equilibrio y el sueño. 3. Bulbo raquídeo, regula funciones vitales como la respiración y la frecuencia cardíaca. Ejemplo, cuando dormimos, el tronco encefálico sigue funcionando para mantener la respiración y el ritmo cardíaco estables, permitiendo la supervivencia sin intervención consciente. El tronco encefálico es como el panel de control automático del cuerpo, regulando las funciones necesarias para vivir. El sistema límbico, emociones y memoria. El sistema límbico es una estructura en forma de anillo situada en el centro del cerebro. Este sistema regula emociones, como el miedo y la ira, y juega un papel fundamental en la formación de recuerdos. Componentes clave del sistema límbico. Amígdala, procesa emociones como el miedo y la agresión. Hipocampo, implicado en la formación de nuevos recuerdos y en la memoria espacial. Tálamo, actúa como un centro de procesamiento, que envía la información sensorial a la corteza cerebral. Hipotálamo, controla funciones como el hambre, la sed y el sueño, y regula el sistema endocrino. Ejemplo, al recordar un momento de miedo o alegría, el sistema límbico activa la memoria emocional, permitiendo recordar experiencias pasadas con claridad. El sistema límbico es como el almacén emocional, que guarda y gestiona nuestras respuestas emocionales ante los estímulos. La corteza cerebral y sus áreas funcionales. La corteza cerebral es la capa externa del cerebro que se encarga del procesamiento de información compleja. Es responsable de la percepción sensorial, el pensamiento y la toma de decisiones. Áreas funcionales de la corteza cerebral. 1. Área motora, controla los movimientos voluntarios. 2. Área sensorial, procesa información sensorial, como el tacto y el dolor. 3. Área de Broca, responsable de la producción del lenguaje, especialmente en el hemisferio izquierdo. 4. Área de Wernicke, involucrada en la comprensión del lenguaje. Ejemplo, hablar requiere la coordinación entre el área de Broca y las áreas motoras que controlan los músculos de la boca y la lengua. La corteza cerebral es como la central de mando, que organiza y procesa toda la información necesaria para funcionar y comprender el entorno. Si te ha gustado el video y te interesa aprender más sobre cómo funciona nuestro cerebro y otros temas fascinantes de la ciencia, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos y ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje. La suscripción es gratuita.